Bessie, mire qué buena cosecha. Pero qué papas, Bessie, qué buen año. Sí, y ya están listos mis quintales de habitas y papas para la venta, pero no quiero vender en las calles como los informales. Pero Bessie, póngase pilas. En el municipio saque el carnet para que venda dentro del mercado. ¿De verdad, vecinita? ¿Pero cómo le hago? Verá, yo le tengo al guagua para que haga el trámite. Lleve su cédula, de ahí pague la patente municipal, luego saque un certificado de no adeudar al municipio con el RUB o el rimpio actualizado y una fotito bien guapa, Bessie. Con todo eso, Bessie, tenemos que hacer una solicitud en especie valorada donde debe poner el mercado en el que quiere vender. Ya, Bessie, ahí me ayudan los inspectores de las plazas y mercados, ¿verdad? Sí, vecina, son muy amables y así ayuda a nuestra ciudad evitando la venta informal. Autorización número 3437. CNE, elecciones 2023. Bueno, muy buenas tardes con toda la audiencia del Destornillador. Qué gusto estar nuevamente con ustedes ya en el nuevo año. Desearles a todos que tengamos un feliz año, que este país progrese, ¿sí? Que se cambie el rumbo de todas las políticas, ¿sí? Que el gobierno encuentre un rumbo, que yo sigo manteniendo que este es un gobierno que no tiene rumbo. Pero bueno, necesitamos ahí que todos colaboremos, que todos estemos ahí, que nosotros también como ciudadanos empecemos a ser ciudadanos más responsables. Y estamos en un proceso electoral, y eso implica ponernos esa camiseta de ciudadanos, ser responsables, escuchando las propuestas, viendo por quiénes están rodeados todos los candidatos, comparando esas propuestas para finalmente el 5 de febrero ir a votar de manera consciente, para no estarnos quejando después. Recuerden que si elegimos mal una autoridad son 4 años en que hay que estar con esa autoridad y no nos podemos estar quejando. Así que invitarles a eso, como siempre, para que tengamos este proceso de ciudadanía responsable. Bueno, hoy tenemos ya la grata presencia, si iniciamos el año con pie derecho, de la asambleísta Anita Herrera, quien es asambleísta por la Revolución Ciudadana, una asambleísta de aquí de Cotopaxi, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por brindarnos un poco de tiempo para poder conversar. Es que Anita, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Beto, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer empezar el año contigo y con los ciudadanos. Desearles a todos que este sea un año de muchas bendiciones, de muchos éxitos, de mucha estabilidad, de mucho trabajo, de mucha salud para todos y para todas. Y esperamos que en este nuevo año, que tenemos la oportunidad de cambiar el destino de nuestras provincias, podamos elegir pensando en quiénes nos van a representar y en quiénes van a pensar realmente en lo que es mejor para los cotopaxenses y para cada uno de los cantones. Así que gracias por la invitación y un gusto siempre. Anita, hagamos este ejercicio. Te invito a hacer este ejercicio. ¿Qué tal el año 2022? ¿Sí? En lo político, en lo económico, vamos a una visión desde el gobierno. ¿Sí? ¿Qué te parece este gobierno? Tú que tienes muchos más datos, y tú que estás ahí en la zona caliente, ¿sí? De la asamblea, ¿este gobierno tiene rumbo realmente? Bueno, creo que no hace falta tener muchos datos o estar tan de cerca para darnos cuenta que el 2022 ha sido un año nefasto, quizá uno de los peores en los últimos años que hemos tenido. El gobierno de Guillermo Lasso, sin duda alguna, no tiene ningún rumbo, no tiene ninguna planificación. Estuvo durante más de 10 años buscando ser presidente de la República para luego llegar a la presidencia y no saber qué hacer con este país y decir, ¿y ahora qué hago? O sea, y por lo menos no ha sido capaz de rodearse de un equipo que le pueda asesorar de manera adecuada y que podamos recuperar algo de estabilidad. Los índices de inseguridad con los que cerramos el 2022 son realmente alarmantes, son realmente preocupantes. No hay una política pública, no hay una política social, no hay una política económica, hay falta y ausencia total de todo esto en el gobierno de Guillermo Lasso.
nos sorprende, ¿no? Y nos llama la atención cómo, sabiendo la situación en la que está el país, en torno a la seguridad, en torno a la salud, en torno a la educación, en torno a la economía de los y las ecuatorianas, que son temas que preocupan realmente, ¿no? Sobre todo el tema de la seguridad, el tema del empleo y el tema de la estabilidad económica. Y el presidente de la República, en vez de pensar en cómo solucionar estos problemas, en cómo conformar un equipo que le ayude a solucionar estos problemas, está hablando de ir a una reelección porque no le teme ir a la reelección. Entonces realmente nos preocupa y nos llama mucho la atención saber a estas alturas cuáles son las prioridades del presidente. Pero el gobierno dice, bueno, ya hay estudios desde economía, sí, nos ha ido bien, sí, en lo macro estamos con hasta plata ahorrada, sí, o sea, está la plata afuera. Los índices económicos, los empresarios, yo he conversado con los empresarios, que sí es cierto que la economía está ahí como queriendo levantarse nuevamente. Algunos dicen que vamos a tener un crecimiento bueno este año. Claro, hay otros economistas que le apoyaban a Lazo, y que justo yo la semana anterior veía una entrevista y decía, es una burla, o sea, porque los niveles de crecimiento que vamos a tener en este año, sí, deberían ser comparables con los niveles de crecimiento de los años buenos, donde crecíamos en economía. No deberíamos preguntarles a los grandes empresarios amigos del presidente banquero qué tal les va, porque obviamente a ellos les ha ido bien. Mira la información que sacaron la semana anterior respecto de las utilidades que tenían los bancos y las utilidades de las empresas que más han crecido. Son todos grandes empresas corporativas que son además afines al presidente de la República. Pero para saber realmente cómo está la economía de los ecuatorianos, salgamos a la plaza, pues. Salgamos al Salto, salgamos al mercado en Pujilí, en Salcedo, en Saquicilí, y preguntémosle pues a las amas de casa si ahora con $10 les alcanza para hacer las compras. Antes con $10 tú llevabas verduras, frutas para toda la semana, ahora vas con $10 y apenas compras fruta para unos 3 o 4 días. Entonces a ellas, y ya ni siquiera te dan yapa, porque ¿de dónde? Entonces a ellas habría que preguntarles cómo está la economía del país. Nosotros en la Comisión de Régimen Económico y Tributario revisamos la proforma presupuestaria para el año 2023, una proforma que además fue observada. Recordemos que la Asamblea no tiene la capacidad de reformar o de decirle al presidente de la República qué montos debe cambiar, qué rubros debe cambiar, pero sí sugiere los cambios y sí observa la proforma, y esa proforma fue observada. En esa proforma hablaba de los índices de crecimiento, que decía que iba a crecer alrededor del 0.3%, que era mucho en comparación a lo que crecía en otros años, pero lo que no nos dicen es que no es que sea un crecimiento, sino que es volver a los índices que teníamos prepandemia. Entonces, no es que estamos creciendo. Por eso este economista de la San Francisco, que digo que le apoyaba a Lazo, él decía, es una burla, o sea... Correcto, él decía, diga bien, señor presidente, nos mienten, no vamos a crecer. Y los expertos que teníamos nos decían, no es crecimiento, es estabilidad, es volver a los índices que teníamos antes, y eso nos deja mal porque en relación a otros países de la región, hay países que sí han crecido después de la estabilización de post-pandemia. Pero en el Ecuador no, en el Ecuador recién nos estamos volviendo a recuperar, recién estamos volviendo a los índices que teníamos antes de la pandemia, con lo cual hace falta hacer un trabajo enorme en ese sentido. En esa proforma también nos presupuestaban el precio del barril del petróleo en alrededor de $64, cuando todos los índices internacionales, los de mayor precio y los de menor precio, te ponían el barril del petróleo en alrededor de $89. Y muchos dirán, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia está en que entre más ingresos petroleros tengan, también los GATS provinciales, los GATS cantonales, van a poder recibir mayores recursos. Entonces nosotros discutíamos y cuestionábamos mucho en la comisión cuando revisábamos con el ministro de Finanzas y con los expertos que acudieron, ¿por qué hacen este cálculo? ¿Por qué para sacar la tasa o el índice del crecimiento del país, del riesgo país y demás, lo hacen en el estándar más alto? Sin embargo, para el cálculo del precio del petróleo lo hacen en el índice más bajo. Entonces ahí hay un doble discurso también de acomodar lo que les conviene dependiendo de lo que quieran hacer. Y en esta proforma presupuestaria que presenta... Perdón, antes de que digas,
Otra cosa que tú dijiste y que es súper importante, ¿de qué nos sirve tener 3.000 millones de dólares en reservas internacionales cuando la gente en el país está muriendo de hambre? ¿De qué nos sirven o para qué nos sirve tener 3.000 millones de dólares en reservas internacionales si aquí no tenemos empleo, si vamos a un centro de salud y no tenemos ni siquiera una pastilla, si vamos a las escuelas y vemos que el utilario, la utilería, los escritorios, las sillas de los guaguas están cayendo, o si vas a la costa y ves cómo en época invernal los pobres tienen que estar metidos en una esquina porque no tienen ni siquiera para arreglar el techo? Entonces, ¿de qué nos sirven esos 3.000 millones si los ecuatorianos estamos pasando necesidades? A ver, ahí me voy a una pregunta antes de hacerte, Laura. ¿Qué es lo que se está haciendo entonces en el país con toda la plata? Con los niveles del precio del petróleo que se subió, sí, un montón. ¿Qué está haciendo el país con esa plata? Hacían un cálculo de que en promedio el 30% de los presupuestos de todos los ministerios es lo que se gastó. No se gastó más. Un nivel de ejecución presupuestaria bajísima. Nada. O sea, yo agosto, en Cotopaxi no he visto nada. No, tractor vi que dieron la semana pasada. En septiembre había ministerios que tenían el 7% de ejecución presupuestaria y había otros ministerios que no habían ejecutado nada. Entonces eso nos da cuenta también de la baja eficiencia, por decirlo de manera cortés, o la inoperancia que tienen algunos ministerios, ¿no? O sea, no es que no hay recursos hay, lo que pasa es que no saben cómo administrarlo, lo que pasa es que no saben cómo asignar esos recursos y no conocen la realidad. Quizá también me gustaría pensar que es más bien un tema de no saber cómo hacerlo, porque sería muy cruel pensar que a propósito, habiendo recursos y sabiendo las necesidades que hay en el país, el gobierno no quiere asignar recursos, aunque nada nos sorprende. Donde menos inversión ha habido es en la parte social, claro, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo el presidente sale? Yo no entiendo, yo quisiera entender eso. Le veía en una entrevista, en la última entrevista que dio el presidente, él dice que es el gobierno que más ha invertido en lo social. Y claro, ahí el periodista Carlos Vera le decía, pero tomando en cuenta los sueldos. O sea, pero claro, hay que tomar en cuenta los sueldos. Pero eso no es inversión social, pues inversión social es otra cosa. Si no, mira tú en la proforma presupuestaria, donde más reducción hay es precisamente en la parte social. Hay reducción en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, hay reducción en la Secretaría de Derechos Humanos, que ahora ya no va a ser la Secretaría de Derechos Humanos, en el Ministerio de la Mujer, hay reducción en el sector de educación, en el sector de salud, en el de seguridad, que parece increíble, ¿no? Y que hablan tanto de vamos a reforzar la seguridad y todo lo que hacen, incluso la consulta popular. De Lazo la está enfocando en el tema de que con eso vamos a mejorar la seguridad. La seguridad en el país se soluciona y se va a solucionar teniendo políticas públicas claras respecto del combate a la delincuencia, que no hay, teniendo un presupuesto que pueda permitir fortalecer las instituciones públicas que están llamadas a guardar la seguridad. Nosotros fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica y el 10º a nivel mundial, exacto, si no estoy mal. Entonces, no es que, exacto, no es que no se pueda hacer, claro, es que no hay voluntad política, que no hay una política pública y que no hay un conocimiento del Estado o del Ejecutivo en este caso de poder trabajar realmente para darle seguridad al país. No es que no se pueda hacer, se puede hacer y se hizo. Claro, además hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Aquí había antes un ministerio de gobierno y un ministerio de seguridad. Que se encargaba específicamente de... Claro, lo cambiaron y dijeron, no unamos nomás para que necesitamos dos ministerios. Y ahora nuevamente dicen, no, si ha sido cierto, sí, necesitamos otro ministerio, ¿no? Y volvieron a abrir otro ministerio, pero claro, le pusieron a Diego Ordóñez, que todo el mundo dice que no saben hasta ahora qué hacen. Descorreizar le llamaron, ¿no? Sí, o sea, desinstitucionalizar las instituciones públicas y meter a un señor, como tú bien dices, Diego Ordóñez, que no tiene ni idea de dónde está parado y que cuando compareció a la comisión, cuando llevamos el caso de María Belén Bernal, dijo que no había nada, que a él no le correspondía. Él es el secretario de Seguridad y tiene que coordinar todas las instituciones. Pero sí dio y condolencias. Claro, hay que agradecerle, ¿no? Hay que agradecerle. Sí hizo algo, por lo menos. O sea, me parece, yo creo que a veces insultan la inteligencia de los ecuatorianos y creen que no nos enteramos de qué es lo que está pasando o que no cuestionamos las cosas que hacen, ¿no? Realmente la actitud que tiene el señor Ordóñez de esa prepotencia es la misma que tienen otros funcionarios. Es una revista, ¿no? Se lo notó en eso. O sea, yo vi, me parece increíble realmente toparse, o sea, me parece increíble que él haya dicho, sí, yo llamé a decirle... Cuando le preguntamos, entonces, ¿cuál fue la gestión de su secretaría? Llamarle a la señora para darle las condolencias. Es como, nos quedamos todos como diciendo, o sea, esta gente es la que nos representa, claro, esta gente es la que nos dirige. Yo me digo, ¿qué le pasa a este man? O sea,
O sea, es increíble que el ministro de Seguridad nos diga eso. Sí, pero mira, a mí me llama la atención de esto que tú dices, porque fue una sesión bastante polémica en la comisión y yo la recuerdo siempre, porque éramos todas mujeres, ¿no? Todas le cuestionamos el hecho de que no nos dé información, porque venían todas las autoridades y ninguna daba información, todos tenían como la misma actitud. Entonces llegó un punto en el que todos le cuestionamos, pero los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no sacaban esto. Claro. ¿Qué sacaron los medios de comunicación? Cuando nosotros le dijimos, o cuando le dije, por ejemplo, que si no tenía información, o sea, estaba pintado en ese claro. ministerio. Eso lo circularon, pero no circularon en los grandes medios de comunicación la nula información que van a entregar o la forma burlesca incluso de tratar a los ecuatorianos y de no dar, la falta de respeto para la madre, ¿no? Sí, o sea, eso fue realmente vergonzoso. Sí. Y entonces, este año, si todo se reduce, quiere decir que tampoco tendríamos obra pública, tampoco va a haber eso. No hay inversión, lo que es más en la proforma presupuestaria al Ministerio de Transporte se le reduce también presupuesto. Hemos visto que ni siquiera se ha dado mantenimiento en estos 2 años de gobierno, ni siquiera se ha dado mantenimiento a la red vial en el país. Es peor pensar en la idea de que se pueda construir alguna otra vía o que pueda conectar o mejorar la vialidad del país. O sea, hay tan poco interés en la inversión pública, hay tan poco interés en la inversión social que se nota, o sea, que ya ni siquiera cuidan las formas, ¿no? Entonces, realmente sí es preocupante. Esperamos que aunque ya esperar mucho de este gobierno realmente es perder el tiempo, ¿no? Ya vemos cómo él está concentrado en su consulta popular y la consulta popular, el único objetivo que tiene es cubrirle las espaldas al presidente de la República. Esa consulta popular no va a resolver los problemas que tiene el país, no va a resolver los problemas de inseguridad, los problemas de empleo, los problemas de educación, de salud que tiene el país. Hay falta, como decía antes, de un plan de seguridad, hay falta de una política económica social que permita realmente una reactivación económica en el país. Y si no se tiene claro estos objetivos, vamos a seguir a la deriva como estamos en este momento. Esa consulta popular del presidente lo único que busca es darle un poco de oxígeno a un gobierno que está totalmente desprestigiado, a un gobierno que ha caído realmente en unos índices de no saber qué hacer que no tienen precedente en el país. Y ahí el tema, tú eres parte de la Asamblea tampoco es que goza de un buen prestigio, ¿no? También yo creo que la Asamblea en su conjunto ha hecho cosas que no le benefician al país. ¿Cuál es tu análisis del rol de la Asamblea? Yo creo que el rol de la Asamblea no se entiende o no se conoce tal cual es. A veces se piensa que el rol de la Asamblea es las sesiones del Pleno o son las discusiones con el Ejecutivo, y no es eso, ¿no? Hay un trabajo detrás que se hace en las comisiones, pero que no se está dando a conocer a la ciudadanía, que los ecuatorianos realmente no saben qué es lo que está haciendo la Asamblea. Eso no es culpa y eso de ustedes o del presidente Saquicela. Yo lo único que quiero es un mensaje navideño. Claro, justo a eso iba, pero si parte de ese desconocimiento es que no hay una campaña, digamos, de difusión, que las casas, por ejemplo, legislativas en las provincias no están haciendo el trabajo para el que deberían estar. Las casas legislativas deberían ser quienes reproducen el trabajo que hace la Asamblea Nacional en temas de seguridad nomás, que es, digamos, el tema más álgido en este momento. Se han aprobado alrededor de 5 proyectos de ley que ayudan a fortalecer el tema de la seguridad, pero que no se conocen, que no conoce la ciudadanía, y eso pasa con muchas de las leyes, que hay buenas leyes que se han aprobado en la Asamblea Nacional, pero que la ciudadanía no conoce, y como no conoce, no tiene acceso a, y se entiende que no se está haciendo nada. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que la responsabilidad un poco del desconocimiento del rol de la Asamblea Nacional también viene por parte de la institución, porque no se está haciendo un buen trabajo de difusión del trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son estas leyes que tú consideras que son buenas y que se aprobaron? Porque claro, hay leyes que se aprobaron en común acuerdo con todos los bloques legislativos y por unanimidad. Eso me parece interesante. Pero ¿cuáles son estas leyes que, claro, el común de la gente no conoce? Está, por ejemplo, la ley del uso progresivo de la fuerza. Hay una ley que presentó el exasambleísta Pavel Muñoz que tenía que ver con la obligatoriedad de que en el presupuesto general del Estado se cumpla lo que dice la Constitución de la asignación del 3 y del 6% del Producto Interno Bruto para salud y educación. Esto se aprobó y es obligatorio, ya no es que a partir del año que viene en todas las proformas deben cumplir esta norma constitucional, y eso es bueno también. Se han tratado leyes como, por ejemplo, la del comercio autónomo, la ley de comunicación, se han tratado leyes
leyes como la economía violeta, la ley fintech. Hay varias leyes que se han tratado y que sin duda ayudan, digamos, de alguna u otra manera a dinamizar la economía en el país y a garantizar también el acceso a derechos también para los ciudadanos. Pero lo que sí nos llama la atención es que hay muchas de estas leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional y que luego el presidente veta. O de manera parcial o de manera total. Recordemos que el presidente de la República tiene la calidad de colegislador. Significa que una vez que nosotros aprobemos una ley en la Asamblea Nacional, él tiene la potestad de revisarla y de vetarla de forma parcial o de forma total. Si la veta de forma parcial, la Asamblea puede ratificarse en lo aprobado. Para eso necesitamos mayoría calificada, que son 92 votos. 92. Mayoría calificada, que son 92 votos. Y en el caso de que lo vete de forma total, la Asamblea no puede tratarlo en el tiempo de un año. Y es lo que pasó, lo que está pasando ahora con... exacto, recuerda que nosotros aprobamos la derogatoria de la ley económica urgente, de desarrollo económico, que mal llamaron de desarrollo económico. Nosotros en la Asamblea, de manera unánime casi, únicamente el bloque de gobierno y algunos de sus aliados votaron en abstención, ni siquiera en contra, sino en abstención de la derogatoria de esta ley, porque todos entendemos que afecta a los ecuatorianos, sobre todo a la clase media y a la clase más progresiva. A ver, yo justo eso que yo quiero que... Sí, ya sé lo que vas a cuestionar, pero solo termino. Entonces, lo que no se entiende es que el presidente de la República, sabiendo, porque él es consciente que esta es una ley que beneficia a los ecuatorianos, que ayuda a dinamizar la economía, la veta de forma total y nos impide, además es un veto inconstitucional porque hay una sentencia de la Corte que dice que no puede vetar sobre un tema constitucional, y en esto hay precedente porque en el periodo legislativo anterior un legislador, no recuerdo el nombre en este momento, un legislador que además era de la bancada de Creo, llevó una propuesta para derogar el impuesto verde. Ustedes recordarán, y se hizo y se aprobó. Entonces, el presidente Lasso lo que dice es que veta esta ley porque es inconstitucional, porque deroga un impuesto y que eso únicamente es capacidad y potestad del Ejecutivo. Pero no es verdad, ahí hay un precedente y se puede hacer. Pero ahí, a ver, dos cosas. No es que hayas empezando por último en una trampa del presidente, porque finalmente el presidente está mandó a la Corte Constitucional a decirle, señores, vean, esto es inconstitucional lo que hizo la Asamblea, y si la Corte dice, señores, sí tiene la razón, resulta que la Asamblea no podría volver a tocar temas económicos, porque eso es solo potestad del presidente, como tal, ahí. Entonces ahí puede ser que les gane la partida. La otra, ustedes fueron los que aprobaron el tema de esta ley que nos está... Ahorita van a ver toda la clase media, sí, ahorita van a sufrir, o sea, de lo que ya estaban sufriendo, ahorita es cuando les va a caer realmente el hachazo, como decíamos hace un año. Ahorita todos los que votaron que sí por Lasso, que Lasso, mi presidente, que no nos va a poner impuestos, ahorita es cuando van a sufrir. Pero ustedes son los culpables de eso, se conozcan. No, a ver, ahí hay todo un tema, ¿no? Porque pues ustedes recordarán, si podemos... conoció y dijo, por último, nosotros hemos de saber lo que hacemos, pues sí. Bueno, yo respeto la opinión que haya dado el ex asambleísta Fausto Jarrín, que es nuestro compañero de movimiento, ya no es legislador en este momento. Respeto la opinión que haya podido dar, pero ahí había todo un contexto, ¿no? O sea, la ley, nosotros hicimos lo que correspondía, hicimos lo que mandaba la ley, y ahí lo que no se dice y lo que nunca se dijo es que esa ley fue vetada, fue archivada, y el secretario de la Asamblea Nacional en ese momento con la señora Llori tenía que comunicar el resultado de las votaciones y no se hizo. Y al no comunicar el resultado de las votaciones, el presidente de la República de manera inconstitucional promulgó y aprobó, digamos, o dio trámite a esta ley. Entonces no es que sea responsabilidad ni de la Asamblea ni de un bloque determinado, sino que ahí hubo también la complicidad, pero en ninguna... Si ustedes no se hubieran abstenido, sí, y ustedes no pueden pecar de ingenuos porque ustedes saben muy bien qué es lo que hacen, sí, no hubiera pasado, hubieran votado nuevamente, señores, esto no les costaba nada, pero ustedes se abstuvieron. Entonces los otros, sí, como son aprovecharon, digamos, claro, aprovecharon, dijeron, señores, y ya, porque incluso el informe que mandan desde la Asamblea omiten algunas cosas que pasaron. Sí, ahí. Verás, te voy a contar una cosa en esa votación. Nosotros estábamos definiendo realmente porque la idea no era
que el resultado fuese así. Había ya una moción presentada, la moción del asambleísta Torres, que negaba y archivaba, entonces estaba cerrado, no había necesidad. Y aparece la moción del asambleísta Pazmiño, que era una moción que nosotros no teníamos conocimiento que se iba a presentar. Entonces, mientras nosotros deliberábamos como bloque qué es lo que íbamos a hacer, cerraron la votación. Cuando tú te registras y no votas y cierran la votación, automáticamente se marca como abstención. Entonces, lo hicieron así, de esta forma. Normalmente suelen tardar un montón hasta cerrar la votación, y ese día la expresidenta Yori mandó a cerrar la votación de manera inmediata y no nos dio oportunidad de reaccionar, digamos, a esa votación, y terminó marcándose en abstención. Sí debo reconocer que la moción del asambleísta Pazmiño no era una moción que estaba considerada, porque antes de las sesiones siempre se dice, va a haber esta moción, vamos a votar así. No es que llegamos y votamos en ese momento, improvisamos, siempre lo discutimos al interior del bloque, igual que lo hacen los demás. De esa moción no teníamos conocimiento. Entonces, además, si tú ves las cámaras, nos cogieron, digamos que, por decirlo de alguna manera, no era una moción con la que nosotros contábamos y queríamos evaluar, porque la ley y la Constitución decía que no había una moción de archivo, digamos, sino que había negación de la ley, y al negar la ley automáticamente esa ley estaba muerta. Entonces, mientras revisábamos con el equipo jurídico, cerraron la votación y terminó siendo abstención. Oye, ahora, hay un caso que realmente le estremeció al país, que es increíble que pase, y esto no es un tema de querer defenderle o no defenderle a la policía, pero ya es sistemático el tema, ¿no? Sí, con la policía, ahí hay que cambiar esa estructura. Entonces, hemos tenido aquí muchas personas que defienden los colectivos de mujeres, y todas coinciden que no tienen una seguridad frente a la policía. Además, se ha visto videos, sí, donde el personal policial maltrata a sus convivientes, les matan a sus convivientes. Yo creo que hay un problema ahí. Pero sucede este lamentable caso de la abogada Bernal. Bueno, se presume que su esposo fue el que le asesinó, pero la asesina en esta presunción, la asesina dentro de la escuela de policía. Los cadetes, sí, la gente que está ahí en la escuela de policía, no hace nada. ¿Sí? Todos, se han visto los reportajes, incluso algunas grabaciones, donde todos dicen sí, se oía gritos, se oía que pedía auxilio, pero nadie hizo nada. ¿Sí? Y se tenían como pensar, estos son los oficiales, sí, que vamos a tener en pocos años. ¿Sí? Entonces, ¿qué seguridad tengo yo? Claro, en la asamblea se organiza una comisión para descubrir este tema, ¿verdad? Tú la presides. Cuéntanos ahí qué pasó. Bueno, me parece importantísimo, me parece importantísimo saber esto, porque es algo que leyera el país, sí, realmente leyera el país, y era una de las instituciones que deberían tener una fortaleza total en el país, como es la Policía Nacional. Justo por ahí iba a empezar, ¿no? Por desgracia, también el 2022 cerró como uno de los años más violentos para las mujeres. Sí. Los casos de femicidio fueron alrededor de 218 casos. De esos 218 casos hay cerca de 400 niños que quedan huérfanos, y tampoco para ellos hay respuesta por parte del Estado, ¿no? Porque después de un caso de femicidio no es que la mujer muere y ahí se queda, y hay un bono que se entrega a los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género, pero es todo un proceso el que hay que llevar, y hay una revictimización que se debe cambiar. Ahí hay que hacer algunas reformas, porque realmente cómo se trata a las víctimas de violencia de género en este país es espantoso. Entonces, nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por trabajar. Nosotros estamos trabajando desde el inicio en temas de género. Yo soy presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, y desde ese espacio hemos intentado hacer algunos cambios, pero es bastante difícil porque todavía seguimos viviendo en un país, en una sociedad terriblemente machista, ¿no? Entonces, cambiar estos esquemas, estos arquetipos mentales que tenemos todavía como sociedad es bastante difícil, pero creo que no hay que perder la esperanza. Yo creo que esto viene también de la mano de la formación integral que podamos hacer. No es solo cambiar y llegar como adultos y decirte, oye, Beto, ¿sabes qué? No hay que pegar a las mujeres. No, viene desde que cuando tienes hijos chiquitos, les enseñas a tratar en igualdad. Y yo no pegar a tratar en igualdad, sí, hacer que se respeten y no cuestionar el tema, por ejemplo, de si a un niño le gusta jugar fútbol o le gusta o no le gusta jugar fútbol. Entonces, también esto debería ser un programa que venga desde el Estado, que haya educación desde el Ministerio de Educación desde las etapas iniciales.
Con respecto al tema de María Belén Bernal, realmente... ¿Qué descubrieron? Realmente es un tema súper delicado porque golpea a una de las instituciones que han tenido más tradición en este país, que son llamadas a salvaguardar la seguridad de todos los ecuatorianos, y que un caso de femicidio de estas características y con la complicidad con la que se dio, se lleve dentro de una institución que además forma a los nuevos policías que vamos a tener en el país, realmente preocupa. Y preocupa porque, te decía, puede ser el caso de María Belén Bernal, pero detrás del rostro de María Belén Bernal hay cientos de víctimas también de femicidio. Y detrás del rostro, quizá por eso fue tan mediático el tema de María Belén Bernal, porque su madre se paró ante los medios y ella siempre ha dicho que reconoce y agradece que gracias a los medios de comunicación se pudo dar a conocer. Pero detrás del rostro de la señora Elizabeth Otavalo está el rostro de las madres, de las hijas, de las hermanas, de las víctimas de femicidio, y el camino que ella ha tenido es muy doloroso, y es el mismo que tienen otras víctimas, con la diferencia de que las historias de las demás no se conocen y quedan muchas veces en la impunidad. Sí. Nosotros nos encontramos con unas irregularidades. Para empezar, que los controles que se debían hacer al ingreso de la escuela de policía se saltaron, no habían controles, ahí entraban, para empezar, el señor Cáceres, porque ya fue dado de baja de la policía. El señor Cáceres estaba de guardia y estaba en estado de embriaguez. Se fue a jugar fútbol. Correcto. Entonces, tú decías, cuando nosotros fuimos a hacer las visitas en la escuela de oficiales, vimos el edificio, llamado edificio de Grayskull, que por como lo comentaron, todo el mundo pensaría que es un edificio enorme. Es un edificio pequeñito de 2 plantas, que tiene unas paredes así, o sea, separadas con poco más que tabla triplex. Entonces, imposible que quien haya estado cerca no haya escuchado que había pedidos de auxilio. Nosotros llamamos a comparecer a muchas autoridades. Yo debo decir que hubo nula participación, nula colaboración. Fue un mes realmente muy complicado, porque era una comisión ocasional. Por lo tanto, las 5 legisladoras que formábamos parte de esa comisión teníamos tan solo 30 días para investigar y presentar un informe. No tuvimos, digamos, la colaboración de las autoridades. Muchos de ellos no comparecieron, les llamamos 1, 2, 3 veces a comparecer y no lo hicieron, y las pocas veces que comparecían lo hacían con la misma actitud que el señor Ordóñez, sin saber qué hacían, sin saber qué hacer, con decirte que al general Fausto Salinas, cuando se le preguntó cuándo empezó la etapa de investigación, cuándo fue la indagación previa, él nos decía que habían empezado la investigación alrededor del 14 de septiembre. Pero resulta que los hechos, alrededor del 7, y resulta que los hechos se dieron el 11 de septiembre. Entonces, ni siquiera él, no sabemos si era a propósito o ni siquiera él tenía información. Pero toda la información que llegamos a tener era realmente nula. Tuvimos mucha información por parte del abogado, de la señora Elizabeth Otavalo, por parte de la información que podíamos recabar de los medios de comunicación, de la información oficial que por escrito nos remitían algunas de las instituciones. Con eso nosotros pudimos hacer el informe, y había un malentendido espíritu de cuerpo de ocultar todo lo que ocurrió ahí, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchas cosas que están pasando, hay muchos detalles que no podemos revelar todavía, porque está todavía en fase de indagación, y deberá ser la Fiscalía la que vaya determinando. Por eso la comisión lo que resolvió es que haya una comisión permanente, porque nosotros nos disolvimos a los 30 días, pero que haya una comisión permanente que sea la encargada de dar seguimiento a este caso, y que pueda hacer un reporte trimestral de lo que está ocurriendo en el caso de María Belén Bernal. Pero esto debería llamarnos a hacer una reflexión respecto de la política pública también en torno a género, ¿no? A la identidad, a entender la perspectiva de género, a que tengamos desde el Estado y desde todas las instituciones política pública que realmente sirva para solucionar problemas y no solo para poner parches. La creación de un Ministerio de la Mujer no soluciona el problema. No soluciona el problema, porque no nos sirve de nada la creación de un ministerio que no tiene recursos, que no tiene un equipo técnico que pueda ayudar a trabajar en este tema. Entonces, son nuevamente palos de ciego, ¿no? Es como decir, ok, les doy gusto y tengan ahí está su ministerio, pero ustedes verán. O sea, si no tienes recursos, si no tienes con qué trabajar, no sirve tampoco. Sí, es un problema, ¿no? Y claro, ya no estamos olvidando el tema. Sí. Ya no estamos olvidando. Yo creo que eso sí se debe esclarecer por el bien de la policía, porque este tema del espíritu de cuerpo de la policía está totalmente mal entendido. Todos sabemos que no es toda la policía. Correcto. Sí, sabemos perfecto, sabemos que hay buenos oficiales, sí. Pero también veamos, pues,
sí, el tema de este general que le permite y le saca al esposo de la abogada Bernal, porque él tenía un equipo de fútbol. Así es. Entonces le necesitaba para ir a jugar. Y resulta que en plena crisis de seguridad, también él se fue al mundial. Se fue al mundial este Y general. se fueron de vacaciones y nadie Claro, estaba y o sea, nadie sabía y nadie estuvo en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y yo ahí digo, claro, cuando el presidente sale y llega del aeropuerto, señor, le doy 2 días, o una semana, o 10 días. Para que resuelvan el caso, resuelva. y 2 días después le dicen, no, bueno, les doy unos días más. Claro, Y al final no terminó pasando nada. Claro, ¿no? hay 2 generales a los cuales les pido la baja, sí. Después salí y dice, no, es que había que... Ahí, yo cuando veo eso... Pero no es nuevo esto del presidente, ¿no? O sea, él no. tira la piedra y esconde la mano, hace acusaciones, Claro. Y luego no nos olvidemos de lo que pasó con las acusaciones a los 5 legisladores de Pachacuti. Uno de ellos es una legisladora de la provincia de Cotopaxi que habría que preguntarle a ella, ¿no? Ahí hay muchos Encima las cuestionamientos sesiones. también. O sea, va... Sí le ves así, haya estado la... No, tendrías que invitarle a ella y preguntarle, ¿no? Yo mal. Por eso, no quiere venir. Yo, ¿qué te puedo decir? O sea, lo que sí llama la atención es justo esto, ¿no? Este doble discurso del presidente. Dice que tiene una lucha anticorrupción, denuncia a 5 legisladores que le fueron a pedir cargos y que le fueron a pedir instituciones y que hay pruebas de que esto es real, claro. de que esto pasó en realidad. Y luego reculó y dijo, no, es que me han pasado mala información. Lo mismo pasó con la pedida de la renuncia de los ministros que tú estás diciendo. Claro. Luego dijo, no ha sido así. Claro. Y lo mismo está pasando ahora con estas acusaciones que hace respecto de que existen candidatos que tienen que ver con la narcopolítica y se le dice que entregue pruebas, que haga la denuncia y dice no, porque solo es información que me dieron y yo no tengo la certeza de que sea así. Que ya tiene todo, yo lo escuchaba en esta última entrevista. Pero entonces que lo presente, porque si no sigue quedando como un mentiroso, que es lo que es. Como ha quedado durante todo este tiempo. Él acusa sin tener pruebas y cuando se le piden las pruebas, recula. Entonces, si tiene las pruebas, que las presente. Y no hay cómo hacer nada desde la Asamblea. Y yo digo esto poniéndome a reflexionar, cito desde los ciudadanos. El presidente dice que hay candidatos, que él tiene las pruebas, esto porque así lo ha dicho. Pero ya salió veces. uno de sus ministros en estos días diciendo que no es mentira, que eso no es información real. Pues, claro, o sea, yo digo, sale un presidente y nos dice eso, y debería ser responsabilidad de él cogerse y poner la denuncia, porque lo contrario resulta que vamos a tener, pongamos que estas personas que él sabe, que dice que sabe, vamos a tener van a autoridades. ser autoridades, resulta que vamos a tener autoridades que están vinculadas con el narcotráfico. Es decir, ¿qué Estado vamos creando? Es irresponsable también de su parte, ¿no? Porque si es mentira, es un mentiroso y no tiene la información real. Y si es real, es un irresponsable porque está permitiendo lo que tú dices, ¿no? Que lleguen a representarnos quienes no deberían representarnos. Entonces, lo responsable con el país debería ser transparentar. Si tiene pruebas, presente las pruebas. Y si no, pida disculpas y no quede como un mentiroso. Y en estas condiciones, ¿qué inversión extranjera va a venir acá? O sea, Bueno, lo que debería preocuparnos son la intención de firmar estos tratados de libre comercio, ¿no? Sobre todo con México y con China, porque eso va a afectar muchísimo el empleo y la estabilidad también en el país. De esas cosas no nos hablan, nos tienen entretenidos con la consulta popular, nos tienen entretenidos con el tema de los narcopolíticos y demás, pero no nos hablan de las cosas y de los problemas reales que van a pasar en el país. y en este tema de los tratados de libre comercio, ¿ya no pasa esto por la Asamblea? Claro, pasa por la Asamblea, pero ahí es donde entran, digamos, todos estos intentos de negociar y de comprar y de arreglar. Entonces, tienen que pasar por la Asamblea. La Asamblea tiene que dar la autorización, Sí. pero hay temas en los que están avanzados ya, que han venido negociando y que hacen acuerdos bilaterales además. Entonces, buscan los mecanismos de poder meter cosas que no necesariamente tenga que aprobar la Asamblea Nacional. ¿Ustedes conocieron este tratado yo escuché que ya estaba firmado con Costa Rica, por ejemplo? Eso es algo que no se ha conocido, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Viene a instalarse en el Ecuador. Por eso te digo, hay temas como estos que son sumamente importantes, que afectan mucho a la economía local, de los que no se están hablando porque nos tienen entretenidos con otros temas. Entonces, creo que debemos despertar y debemos pensar. Ahora, se ha acostumbrado a que la consulta popular sea una especie de dar oxígeno a los gobiernos que están deslegitimados. Pasó con Lenín Moreno, que además fue inconstitucional porque no tenía dictamen de la Corte, y ahora pasa con la consulta de
de Lenín Moreno, iba a decir, bueno, al final son lo mismo, con la consulta de Guillermo Pero Lasso. también pasó con Rafael Correa. Que no resulta, pero por lo menos en ese tiempo había la legitimidad. También nos puso el de los toros. Bueno, también nos puso los toros. Digamos que podríamos hablar de algunos temas, pero esta consulta, yo insisto, no resuelve. Si serviría de alguna manera para cambiar algo, para fortalecer algo, para ayudar en algo, no sirve para nada. Lo que está proponiendo Guillermo Lasso en esta consulta popular lo puede hacer perfectamente vía decreto o vía reforma a través de la Asamblea Nacional. Y no hace falta gastarse el dineral que se van a gastar en esta consulta popular, cuando podríamos ese dinero utilizarlo en inversión social y en inversión pública. Claro, también es un problema. Sí. Yo no sé a veces los asesores que tiene el gobierno, o sea, tiene una baja popularidad, esto se supone que es para subirle. Y solo para cerrar el tema de la consulta, Beto, el problema de esta consulta popular no está en las preguntas, que son preguntas, digamos, de lógica, ¿no? Que sí, dirías, el problema, sí, yo quiero más seguridad. Claro, el problema de la consulta de Lasso está en los anexos, claro. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Y eso es lo que los ciudadanos no saben. Debemos tener cuidado con los anexos, porque, por ejemplo, la pregunta 2 y la pregunta 3, que son la base central, digamos, de esta consulta popular, lo que busca es conseguir que el presidente de la República tenga plenos poderes sobre algunos temas, y el objetivo de esto es concentrar el poder en el Ejecutivo. Porque lo que te dice aquí es que el Consejo de Participación Ciudadana, que es quien designa las autoridades, ya no sea electo por voto popular, sino por una comisión que delega al presidente, que va a terminar eligiendo las autoridades que el presidente quiera, como contralor, como fiscal. ¿Y para qué? Para que le cubra las espaldas al presidente de la República. Entonces, lo que está buscando es cuidarse las espaldas. Lo que está buscando el presidente Lasso es que no se controle lo que él está haciendo, que no haya fiscalización, que no haya control político respecto de lo que él está haciendo. Y al principio no entendíamos por qué quiere hacer esto, ¿no? Pero después de las declaraciones que diera en Estados Unidos de que quiere reelegirse, entendemos que el único objetivo de esta consulta popular es darle plenos poderes al presidente de la República y salvaguardarla para que puedan cubrir las espaldas de lo que está haciendo hasta que termine como mínimo su periodo, su mandato. Después de esta, los últimos días del año, la Asamblea sacó un comunicado, los bloques legislativos sacaron un comunicado en el que decían al presidente que está en la intención de darle un golpe blando, y que ustedes le amenazaban en activar nuevamente el tema de una destitución o de lo que se llamaba la muerte cruzada. ¿Por qué no terminan de hacer eso? ¿Qué dicen los socialcristianos? Finalmente ustedes activaron esto, se quedó ahí por unos votitos. Sí. Así es. Yo, muy a mi pesar, sí, yo sí creo que el presidente debería quedarse, ¿no? Pero ya son cosas que no se aguantan ya. Si en el país, si no hay rumbo, ya creo que sí hay que pensar ya en esta. ¿Pero qué dicen los socialcristianos en cambio? Yo creo que no hay que perderle la vista a lo que está pasando en Perú. Claro. Lo que pasó en Perú fue un golpe blando también, que no fue que ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue algo que venía orquestándose desde hace algún tiempo. Es que ese presidente también sí hizo pendejadas. Él solito sale sí, pero me refiero a que nos demos cuenta cómo se va debilitando de a poco la institucionalidad. Claro, correcto. Nosotros le hemos dicho al presidente de la República que hay que respetar la independencia de funciones. Igual que el presidente pide que no nos metamos en las competencias del Ejecutivo, le pedimos al Ejecutivo que no se meta en las competencias que tiene el Legislativo, que es fiscalizar y hacer control político. Y todo esto viene justo por la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea, en su rol de fiscalización y control político, tiene la potestad de destituir a través de un juicio político a funcionarios que hayan incumplido sus obligaciones, en un proceso que fue transparente, que fue público, que tuvieron ellos la posibilidad de defenderse. La Asamblea de manera mayoritaria, me parece que fueron 85 votos, destituyó a estos 4 consejeros y con el apoyo del Ejecutivo se plantearon acciones de protección, recursos y demás, y un juez, que además es un juez cuestionado de la Concordia, que ya fue sancionado por el Consejo de la Judicatura, después de 7 acciones de protección solicitadas a la vez por un mismo ciudadano, terminan diciéndole, ok, sí, tienen que estar ahí. Entonces, ¿cuál es la función de la Asamblea? ¿Para qué está la Asamblea si va a venir cualquier juez a bajar
o a quitar, Las digamos, las resoluciones, resoluciones de la Asamblea Nacional. Entonces, por supuesto que nosotros apoyamos la postura que ha tenido el presidente de la Asamblea Nacional de hacer respetar la independencia de la Asamblea Nacional. Pero si pide, hay una parte, sí mismo ya pide disculpas y dice, sí, nos equivocamos. Recordemos no es como que aceptarle eso. recordemos que hay una sentencia y que esta sentencia de este juez nos amenaza incluso a todos los legisladores con destituirnos, y dentro de la institucionalidad al presidente de la Asamblea no le queda más remedio que pedir disculpas. Lo hace a título personal, él lo hizo como Asamblea Nacional y nosotros le enviamos una carta muy fuerte diciéndole que no puede hablar a nombre de todos porque nosotros no estábamos de acuerdo. Y de hecho nosotros estamos siguiendo con algunas acciones legales y constitucionales para que esto no ocurra. Pero nosotros sí pedimos respeto por el trabajo de la Asamblea Nacional, respeto por las funciones y que nos corresponden a nosotros, respeto por el trabajo que estamos haciendo. Nosotros, si le quitas el rol de fiscalizador y control político a la Asamblea, entonces ¿para qué estamos ahí? Entonces por eso le decimos al presidente, si no está a gusto, entonces disuelva. Nuestros cargos siempre han estado y van a estar a disposición de todos los ecuatorianos. Y si el presidente cree que la Asamblea Nacional le estorba de alguna manera, entonces disuélvala, pero no vaya por encima de las funciones que tiene la Asamblea Nacional. Y en este sentido tú decías, ¿cuál es el rol de del Partido Social Cristiano? El Partido Social Cristiano siempre ha dicho que está en contra de la destitución del presidente y demás, pero la situación ahora es distinta. La situación ahora es totalmente distinta. Si en este momento... Pero ustedes deben saber. Yo le digo recién a Jaime Nebot que dice, sí, señores, hay que sacarle ganas, no nos faltan. Así dijo el señor. Yo creo que todo puede pasar en este momento, ¿no? Pero creo que sí hay, digamos, una fuerte unidad, no de alianza, sino de hacer respetar la legitimidad de la Asamblea Nacional, no solo por parte de los socialcristianos, hay muchos independientes que ahora se han ido sumando. En Pachacuti, ¿qué te puedo decir? Pachacuti y la Izquierda Democrática son un desastre al interior de la Asamblea Nacional, tienen como 3 grupos, el uno por acá, el otro por acá, una facción, nunca se sabe con ellos cómo contar. Con los únicos de Pachacuti con los que se puede contar son con 4 legisladores que son como más afines y que rinden más cuentas a lo que es la CONAIE en sí. El resto de legisladores, cada uno busca su interés particular, y lo mismo pasa con la Izquierda Democrática, que ahora mismo hay como 3 grupos que están, el uno por acá, el otro por acá. Entonces es una cosa que tampoco se entiende, ¿no? Nosotros podemos tener muchos defectos, pero una de las virtudes es que somos muy orgánicos y que somos una bancada muy compacta. No hay nada que decidamos sin que lo hablemos. Hay discusiones muy fuertes al interior de la bancada, no siempre tenemos los mismos criterios. Un compañero puede tener un criterio, el otro puede tener otro, se contrapone, pero al final llegamos a acuerdos y salimos con una postura. Al final le dicen, señores, a una esto postura. se va a hacer. Al final decidimos nosotros qué postura queremos tener. Oye, ahora, y tú como legisladora, como una autoridad nuestra, sí, ¿qué proyectos de ley has presentado? He presentado 3 proyectos de ley. El uno tiene que ver con, dentro del rol que tengo en el grupo parlamentario, presentamos un proyecto que tiene que ver con la inclusión laboral trans, que esto es algo que los colectivos vinimos trabajando con ellos, eso está presentado. Está presentado otro proyecto de ley que tiene que ver con una reforma al Código de la Democracia para la participación de las mujeres, que tiene que ver dentro de esto, y el otro proyecto de ley que presenté tiene que ver con una propuesta y con un compromiso que yo hiciera en campaña. Recuerda que alguna vez en entrevista contigo hablaba mucho de la creación de un Fondo Nacional del Agua, de una ley de agua que nos pueda permitir recuperar los páramos, los humedales. Esto, yo además lo digo con mucha alegría porque es algo que nos ha costado mucho trabajo. Fue un proyecto de ley que se trabajó durante un año, está trabajado de manera íntegra, está trabajado con organizaciones, con organismos, con expertos que nos van a permitir y que nos han permitido presentar un proyecto de ley que realmente va a ser viable y por el que se han interesado no solo legisladores de la Sierra Centro, sino legisladores del resto del país y organizaciones. Nosotros presentamos este proyecto de ley que es para la gestión del riego, la gestión y la protección de los recursos para el riego, que básicamente lo que te dice es que hay que crear un fondo para poder trabajar en la recuperación de los páramos, de los humedales y poder garantizar así el agua. Entonces, ¿Y van a ser aprobados?
Este es un proyecto, nosotros presentamos el proyecto de ley. Pero sí, yo creo que además hay un compromiso, porque yo te digo, no es algo que lo hayamos construido nosotros como despacho, sino es algo que se construyó de manera colectiva. De hecho, cuando se presentó el proyecto de ley, hicimos un evento lindo, lindísimo en la Asamblea Nacional, en la que hubo más de 200 personas participando. Tuvimos ahí el auditorio lleno, lo hicimos en la Asamblea Nacional, y es un proyecto de ley que tiene mucha acogida a nivel nacional, que nace, digamos, de una propuesta de un asambleísta de Cotopaxi, pero que va a servir para todos los ecuatorianos. Entonces ha tenido muy buena acogida. Todas las leyes tienen un proceso, ¿no? Nosotros lo presentamos, la Unidad de Técnica Legislativa en la Asamblea revisa que cumpla con todos los parámetros legales y constitucionales, el CAL lo aprueba y define que vaya a una comisión, y en la comisión empieza el tratamiento, donde se llevarán adelante comparecencias de expertos, aportes que puedan hacer otros legisladores, y luego pasa para el primer debate, luego vuelve a la comisión para recoger los insumos, segundo debate y se aprueba. Yo estoy convencida que esta ley se va a aprobar. Ahí con lo que dices tú con la comisión técnica, ¿no crees que el Congreso también, la Asamblea debería ya modernizarse? Yo digo, hay una comisión técnica que te pasa y te dice, a ver, esto funciona, esto no funciona, pero resulta que el informe no es vinculante. Entonces yo me pregunto, ¿para qué diablos sirve esa comisión? Porque si esa comisión dice esto es inconstitucional, llega al pleno y dicen, señores, esto es constitucional, ¿para qué sirve esa comisión? No hay mucha burocracia ahí. Creo que hay que aclarar un tema. La Unidad de Técnica Legislativa revisa si el proyecto cumple con los parámetros. Si no cumple, regresa al proponente para que pueda añadir los requisitos. Pero no es vinculante. Una vez, es obligatorio. Tienes que cumplir con estos parámetros. Si no cumples es como una lista, ¿no? de un checklist que vas diciendo, cumple con esto, cumple con esto, sí, cumple con esto, no. Te mandan a que lo revises, los revisas, los corriges, y una vez que hayas corregido y hayas cumplido con todos los parámetros, entonces recién pasa al CAL para que pueda ser asignado a una comisión. Ya, pero en el CAL no es obligatorio, no es vinculante el informe que diga, porque de hecho Yori pasó muchas de las cosas así. Entonces, o sea, no es lo correcto. No es lo correcto. También hay administración y administración, ¿no? O sea, no puede quedar a la opinión antojadiza del presidente en ese momento. Claro. O sea, si tenemos una unidad de técnica legislativa que te dice si cumple o no, debería tener en cuenta. Pero debería decir en la ley, este informe es vinculante, porque para eso es la comisión técnica. Pero sí, resulta que dice, eso no dice. Entonces yo digo, la Asamblea también no debería un poco agilizar estos temas. O sea, estos pequeños detalles son los que nos llevan a grandes problemas. Sí, pero también creo que ahí hay una corresponsabilidad por parte del proponente de la ley, ¿no? Si propones una ley, yo siempre he dicho, y lo decíamos, lo hablamos en el equipo y alguna vez en alguna entrevista lo he dicho, o sea, no se trata de presentar 20.000 proyectos de ley que cambian una palabra, una coma, sino de presentar proyectos de ley que realmente puedan servir y que puedan funcionar. Entonces ahí está la corresponsabilidad. Si vas a presentar algo, presenta algo que de verdad vaya a servir, porque si no le vendes humo a la gente. Pero has visto los asambleístas que tenemos, tus compañeros, no digo que todos sean, pero o sea, lo voy a decir con todo pero respeto, tenemos que empezar por ir cambiando, digamos, la forma en la que hacemos política y el trabajo legislativo que producimos, y eso, insisto, es un tema de corresponsabilidad. Pero es que eso no va a pasar. O sea, ahí hay una corresponsabilidad de los movimientos y partidos políticos, y los movimientos lo que menos les interesa es formar políticamente a su gente. Eso no va a cambiar. Entonces yo le veo más fácil coger y reformar, sí, estas cosas, sí, que me parecen básicas, ya, porque esperar de lo otro, no. La próxima asamblea que vayamos a tener, gane o no gane esta consulta popular, sí, en esa pregunta no es un problema de número, es un problema de calidad. Sí, por lo tanto, los partidos políticos nuevamente van a recurrir ¿a quién? En lo que sí a gente estoy... de afuera, sí, a los más populares, sí, a los que bailan bonito, a los que juegan fútbol, sí, errores que han cometido absolutamente todos los movimientos políticos y que van a seguir cometiendo todos los movimientos políticos. Entonces mejor los asambleístas que tengan mayor claridad en este tema, hay que poner en la ley eso, porque si no, vamos a seguir en este tema. En lo que sí coincido contigo es que creo que en el país a todas las organizaciones políticas nos falta formación formación de cuadros, y eso es algo en lo que nosotros como Revolución Ciudadana estamos trabajando de manera muy fuerte. Necesitamos capacitación, necesitamos formar nuestros cuadros, necesitamos formar a quienes van a ser nuestros representantes, a los jóvenes que van a ser nuestros representantes en adelante, porque sí hace falta fortalecer, digamos, ese tema en todas las organizaciones políticas. Claro, o sea, nos hace falta eso un montón. Oye, a ver, yo digo, hay una cosa que el otro día conversaba igual con una gente. ¿Qué sacamos? Sí,
Por ejemplo, sí, que un X alcalde en Riobamba se cogió, se metió las claves, se llevó un poco de plata, le enjuiciaron, lo metieron preso, ya pagó, según tengo entendido, ya salió, y ya, se quedó con toda la plata. ¿Por qué no hay una ley, sí, que diga, señores, hay que incautarle a la gente, sí, mientras dura el proceso, si ya se demostró que robó, hay que quitarle todo lo que tenga, sí, porque no es fácil desaparecer el dinero, siempre hay una ruta, sí. ¿Por qué no se puede aprobar una ley? ¿Por qué ustedes no pueden iniciar un proceso de una ley que diga, o ya existe en la legislación? Esa capacidad de que si a mí, si yo estoy robando desde el Estado, me compruebo, sí, me quiten, porque si no, de lo contrario, repito, el tema de este alcalde de Riobamba salió libre, y ya, pues, no está disfrutando sus millones. De hecho, hay algunos temas que se están tratando en la Asamblea, pero por eso te decía, ¿no? Nos tienen entretenidos con la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no se conocen estas cosas que están haciendo. El grupo mayoritario, sí, de Asamblea, ¿por qué no propone? ¿Por qué no? Porque no nos alcanzan con 47 votos. Ojalá, pero eso, si es algo que nos... Todo el país les apoyaría. Yo creo que todas las instituciones, empresarios, todos deberíamos hacer una lucha en común para hacer esto, sí, porque lo contrario, o sea, para mí me resulta buen negocio entrar a una función pública, como hizo este alcalde, ¿no? Es increíble lo que pasó ahí en Riobamba. Coge, sí, se lleva los milloncitos, se pone en su cuenta, porque él sacó con la clave de su cuenta, le metieron preso, le comprobaron, y el man ya salió, y va acá, entonces, creo que 4 años le dieron a 12 millones, son a 3 millones vamos a suponer que puso 1 millón para que le defiendan ahí en la cárcel, para que no le hagan nada, sí, pero sale a disfrutar de los 11, y el pueblo, nosotros nos quedamos. De hecho, nosotros como bancada estamos trabajando en algunos temas de estos, estamos trabajando, no son reformas que se puedan hacer de la noche a la mañana, debemos revisar también. Sí, ha habido algunos otros temas, ha habido varias... Sí, correcto. Desde lo público, porque no es que no hay actos de corrupción en este gobierno, es un montón. Sí, ve lo que está pasando. No van a seguir robando. Sí, nosotros somos conscientes de que hay que hacer algunos cambios. Estamos trabajando en eso, estamos avanzando en eso. Todo lleva un proceso, no creas que lo único que nos tiene trabajando en la Asamblea es esta discusión que te digo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros a la vez estamos trabajando en otras cosas porque lo que queremos, y siempre dijimos, es que queremos ser una oposición propositiva. O sea, no nos quedamos únicamente en pelear y decirle al Ejecutivo, ¿sabe qué? Lo que usted está haciendo no sirve. No, nosotros hemos estado siempre haciendo propuestas que casi nunca se acogen por parte del Ejecutivo, pero nosotros las estamos haciendo y en la medida en la que podemos avanzar y desde nuestras competencias seguimos haciéndolo y lo vamos a hacer. Oye, pero una ley de estas que permita, ¿tú crees que el gobierno se va a oponer? O sea, así no debería, ¿no? No debería, o sea, quedaría, no guste, sí. Políticamente incluso quedarían muy mal, claro, ¿no? Así pues, que creo que ahora hay una coyuntura diferente también en el interior de la Asamblea Nacional, desde que Saquicela, y eso no podemos desconocerlo, desde que Saquicela asumió la presidencia sí se han dinamizado un montón de cosas, habían muchas leyes, muchos proyectos de ley que estaban represados y que tienen que ir cumpliendo sus plazos, por eso en estas últimas semanas hemos tenido sesiones del Pleno que empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 8 o 9 de la noche. O sea, con recesos de media hora. Entonces, por eso digo, a veces no se conoce realmente el trabajo que se hace, porque todo tiene que ser discutido, todo tiene que ser debatido. Entiendo que ya están saliendo todo lo que estaba represado y pueden empezar ahora a trabajar con algunos otros proyectos de ley que están a la espera de ser tratados también, porque no pueden ingresar a la vez. Y ahí iremos tratando algunos de ellos. Oye, Anita, un par de últimas preguntas. Yo creo, y ahí me permito sugerirte, sí, con mucho respeto, porque trata una ley para el tema de que no nos sigan fauleando con los celulares. Hay un problema horroroso que hasta ahora nadie ha querido enfrentar, sí, incluso cuando tenían ustedes mayoría, cuando estaba Rafael Correa, sí, nadie quiso coger y enfrentar eso. Yo recuerdo muy claramente, sí, se discutía el tema de las nuevas concesiones, se puso un valor, de repente vino el hijo de Slim, Correa dijo, señores, se va porque se va la empresa Claro, de repente vino el hijo de Slim, se reunió una noche ahí en el Palacio y el otro dijo, señores, solución. Hemos encontrado sí la solución. Claro, resulta bonito, me parece que la concesión primera era de 110 millones, algo así. Se pasó a 400 millones, uno dice, puta, ganamos, no, pero había voces que decían, dentro del mismo gobierno, que esa concesión era de 1.200 millones. O sea, solo estoy poniendo en contexto, sí.
Pero ahí nos problemamos horriblemente el tema de los celulares. ¿Por qué nadie se enfrenta, sí, o se atreve a presentar y dice, señores, tengamos una mejor legislación en este tema y que no se nos lleven la plata así tan descaradamente? Sí, me imagino que si has oído y has visto los comentarios de las operadoras. Sí, de hecho, estamos haciendo un proceso de fiscalización de eso, ¿no? Y una vez que terminemos con esto, nos podrá permitir determinar qué acciones podemos tomar respecto de... Porque hay muchas denuncias, ¿no? Y muchas quejas de cómo se maneja y de cómo, incluso a uno mismo, ¿no? Claro, le pasa todos los días y lo vivimos todos los días. Y esa ha sido una de, digamos, de las prioridades que tenemos como bancada. Hay algunos temas que nosotros tenemos como prioridad de la fiscalización y uno de estos es el tema de la telefonía. Y la última pregunta ya para irnos, sí, tengo que aprovechar, si no, oye, el tema, nosotros aquí tenemos dos problemas grandes, sí, digo yo, que hay que enfrentar y que hay que pedir compensación, de hecho, por eso va la pregunta, sí. Uno es el tema del centro de rehabilitación. Este centro de rehabilitación finalmente presenta un beneficio a todo el país, ¿sí? A todo el país, ¿ya? Y ahí debería haber una compensación hacia nosotros. Sabes que es un problema de las autoridades que hemos tenido, no han sabido proponer. Pero el otro tema es el Cotopaxi. El Cotopaxi ahora que está nuevamente en un proceso de reactivación, yo siempre digo que el Cotopaxi sigue vivo todo el rato, no es que está ahí. Pero esto también, Cotopaxi, el momento que llegue, sí, a tener un proceso eruptivo, tiene una afectación nacional. ¿Sí? Oía uno de los técnicos de la ESPE que decía, señores, esto nos va a costar como país 36.000 millones de dólares si es que no hacemos algo. Pero nos costaría 400 millones en obras de mitigación. Esos 400 millones no las tiene el Consejo Provincial, el municipio de La Tacna, ni uniendo todos los municipios, sí, de las 3 provincias donde está. Había una propuesta, yo recuerdo, de una ex asambleísta, sí, justamente que pertenecía a Alianza País, que empezó e hizo incluso aquí una reunión para tener una ley, sí, yo diría especial, para poder tener recursos y que realmente se hagan estas obras. Porque esto es un problema, insisto, es un problema nacional el rato que pase algo, sí, con el Cotopaxi, el rato que erupcione. Se está pensando en eso, ¿tienes algo planeado ahí? Yo creo que los 4 asambleístas de Cotopaxi deberían unirse y decir, señores, vean, gobierno necesitamos a través de una ley, vengan los recursos a través de gestión de riesgos, no sé, algo habrá que hacer. Te comento que hemos tenido varias reuniones con la mesa provincial. No han participado todos los legisladores, generalmente solemos estar 2. Creo que sí es un tema que hay que trabajarlo de manera coordinada, de manera conjunta. Si bien es cierto, no es algo que nos competa a nosotros como asambleístas, pero siendo parte de, obviamente tenemos que estar como mínimo involucrados. Yo creo que es un tema delicado, ¿no? Hay que tratar el tema del volcán y de la gestión de riesgos de una manera tan simple, ¿no? Creo que hace falta ahí coordinar de mejor manera. No podemos olvidarnos que vamos a tener ahí al Cotopaxi siempre, y tenemos que aprender a convivir con el Cotopaxi, y debemos estar siempre justo por eso, o sea, por eso es el tema de pedirte a ti, no sé quién encabeza el tema, porque hay un antecedente en Tungurahua y en Azuay. Yo sabía, allá tienen 2 hidroeléctricas, sí, que le brindan el servicio a nivel país. Entonces, los congresistas de ese entonces lo que dijeron, señores, nosotros sí, les brindamos un servicio a todo el país, nosotros estamos ocupando el agua, por lo tanto hay una ley especial que se la ley de compensación, ¿no? Sí, entonces, que tiene además hay algunos cuestionamientos porque se presentó la ley con algunos requerimientos que luego no son posibles cumplir. Sí. Entonces sí hay que revisar, yo estoy de acuerdo contigo en que es un tema que debería preocupar a nivel nacional, pero también las autoridades creo que nos falta un poco concientizar. Todos deberíamos ser conscientes que vivimos con el Cotopaxi ahí, todos deberíamos tener nuestro plan de seguridad, deberíamos tener capacitaciones constantes, simulacros, que la gente sepa, no para meterle miedo a la gente, porque tenemos que aprender a cómo reaccionar y a cómo convivir con él. Al final lo tenemos ahí, lo vemos todos los días. Yo creo que no es bueno generar alarma innecesariamente, pero sí creo que necesitamos estar preparados para lo que pudiese ocurrir, y esto no es un trabajo que lo van a hacer solo las autoridades locales, sino que tiene que venir de una planificación también a nivel nacional. Sí, y ahí yo siempre digo, los ciudadanos también tenemos que meterle ojo a esto. Realmente si sucede, el volcán va a erupcionar algún rato. No tenemos que estar preparados como ciudadanos también. Sí, parece que estar preparados como ciudad. Y yo
en las últimas veces que he conversado esto, aquí todos dicen sí, va a haber el punto de encuentro acá, pero la pregunta es ¿qué vamos a hacer al otro día? Claro. O sea, al otro día, ¿sí? Y al otro día es cuando vamos a necesitar que existan recursos, que existan las virtuales, que existan cargos, es decir, hay toda una cuestión que hay que trabajar, pero hay algún rato hay que empezar. Y ahí yo sí creo que una ley creo que especial debería ser. ahí podemos, como te digo, nos hemos reunido, estamos ahí avanzando, estamos analizando algunos temas. Creo que no hay que dejarlo de lado, creo que es algo que hay que tenerlo siempre presente y pensar en cuál podría ser la contingencia en el caso de. Así es. Anita, muchísimas gracias, te agradezco sí por todo este tiempo, sí, invitarte a que nuevamente volvamos a estar en este nuevo año. Creo que siempre es importante el hecho de saber qué es lo que están haciendo nuestros legisladores. Yo decía la anterior vez, lo digo con mucho respeto, sí, pero hay dos legisladores a los cuales yo les conozco, sí, que es a ti y al asambleísta Basigalú. Los otros dos, que son de Pachacuti, que será el señor Calo, solo en fotos lo he visto, a la señorita Molina, ya los conocemos, pues todas las cosas que hace, sí, que no son para nada buenas, no para nosotros, claro, sí, salió para o sea, ya lo conocemos, pues, salió exacto, porque está metido en caso de corrupción y de lo cual se siente orgullosa, sí, pero creo que eso es algo que tenemos que reconocer, sí, el trabajo de nuestros asambleístas, porque claro, en la lógica en común de la gente, uno dice, no, los asambleístas no hacen nada, se llevan la plata, por eso es que nos meten la pregunta de la reducción de los asambleístas, ¿no? Desde esa lógica, y creo que no hay que meter a todos en el mismo saco. Hay asambleístas, bueno, yo rescato eso, si de ti, no porque estés aquí, no porque exista una amistad, pero ¿qué es eso? Sí, el hecho de que hayas estado presidiendo la comisión de este caso lamentable tan sonado de la señora Bernal, el hecho de que estés en grupo parlamentario, sí, eso demuestra que sí hay un trabajo muy grande, pero claro, la gente también tiene que saber. Y eso es importante. Es que Anita, gracias, éxitos en este año. Gracias. Y hay que volvernos a encontrar. Sí, seguro que sí, con todo gusto, siempre a las órdenes. Gracias, Beto, por la invitación. Gracias a ustedes por habernos seguido y por habernos acompañado, y recalco mis deseos de que este sea un año de muchos éxitos para ustedes y para sus familias. Gracias, Anita. Con toda la audiencia del Tornillador nos volvemos a ver en unos minutos. Como siempre les digo a todos un abrazo y cuídense.